Buenas tardes, Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me alegra. Vamos entonces a iniciar la clase del día de hoy. Un gusto que estés conectado. Vamos a dar inicio a lo que es la unidad 3, donde vamos a abordar los temas en este caso, del tema de reciclar, ¿sí? Un tema que, pues, a ver, es un tema bastante cotidiano en nuestra vida, es un tema que no es nuevo para nosotros. Sin embargo, en el caso de gerencia ambiental, pues es un tema que debemos retomar, ¿bien? Para cuidar lo que es el medio ambiente y pues esa es la finalidad de esta materia o de esta unidad curricular. Lo primero que vamos a ver es qué objetivos tiene, pues, en este caso, el reciclaje como tal. En este caso, el reciclar me viene diciendo que viene siendo una práctica que cada vez es, pues, es más importante en nuestra sociedad y que pues no solamente es algo que nos ayuda a reducir la cantidad de esos residuos, esa basura que creemos nosotros que ya nos sirve, sino que también pues nos ayuda a lo que es la contaminación. Bien, cuando hablamos de contaminación, pues hablamos de que nos está llevando a tener diferentes o grandes dificultades en lo que es el medio ambiente. Y por lo tanto, si nosotros no cuidamos el medio ambiente, pues esos recursos naturales que tenemos, pues van a ser cada día menos los que van a existir y pues llegará el momento en que nosotros, pues lamentándolo mucho, pues no vamos a poder disfrutar de ellos. Teniendo claro lo que es el objetivo, bien, de lo que es el reciclaje, debemos partir a qué es eso del reciclaje. Y hablar del reciclaje me lleva a decir que es darle una nueva utilidad, ¿sí? Darle darle nuevo uso a algo que nosotros creemos que ya no estaba, pues ya no se necesitaba. En este caso, hablamos que viene siendo una acción que hace directamente el ser humano. Este, estos materiales o estos desechos se convierten nuevamente en materia prima y a su vez pueden ser utilizados de otra forma, pero que vamos a hacer con ello extender su vida como tal, su vida útil y dejamos la acumulación de desechos en el mundo. En casos como países más desarrollados, pues ya empiezan a utilizar los recipientes de plástico como objetos para guardar ciertos materiales y ya allí deja de ser, por ejemplo, un envase de líquidos, un envase de refresco y empieza a dársele una nueva utilidad. También hablamos de que el reciclaje, pues viene siendo ese proceso de recolección, ese proceso de separación y de transformación de materiales que de otra manera serían considerados residuos en nuevos productos. Algunos ejemplos de materiales que se pueden reciclar incluyen hasta el papel, el plástico, el vidrio y el metal. Actualmente, pues, con esto de la contaminación y el hecho de que uno dice vamos a reciclar, uno lo dice muchas veces de forma como que en forma de risa, de forma de, porque es un término muy cotidiano, pues nos damos cuenta de que en realidad lo estamos haciendo de forma inconsciente. Y sobre todo en el caso de lo que es el papel, el uso del papel, las hojas blancas. Esto es un tipo de reciclaje que pues más adelante vamos a detallar un poquito más. Entonces ya hablando de qué o englobando o finalizando lo que es el reciclaje, pues hablamos de que primero es una acción que nosotros cumplimos los seres humanos y por último que viene siendo un proceso que lleva una serie de etapas. Primero la recolectamos, luego hacemos la separación y luego transformamos esos materiales. No obstante, pues eso de reciclar me lleva a mí a tener ciertos beneficios y uno de los beneficios es que disminuyo lo que es la cantidad de residuos que terminan en los que son los vertederos. Bien, se sabe que los vertederos llegan a un límite que llegan a tener hasta incendios, ¿sí? En el caso del estado Táchira, eso es algo muy común que sucede y por lo tanto, pues eso, cuando se produce eh,
esta causa, esta consecuencia, se produce este tipo de actividades de incendio en los vertederos, pues la contaminación dentro de lo que son las calles, dentro de las urbanizaciones aumenta y allí nosotros deberíamos ser un poquito más, más sociables, ser un poquito, de tener un poquito más de conciencia al momento de dejar los desechos en el basurero. También hablamos de que el reciclaje me ayuda también a lo que es la conservación de esos recursos naturales. Y cuando hablamos de recursos naturales, hablamos de esos recursos que da directamente la naturaleza, como es el aire, lo que es el suelo. Bien, hablamos también de que reduce la contaminación del aire y del agua. Si nosotros lanzamos lo que son residuos, desechos a lo que es las corrientes de los ríos, pues lo que estamos haciendo es contaminar. Y sencillamente, casos como el irse uno a la playa y observar cómo la gente lanza las botellas de plástico, los plásticos de los empaques de plástico de las comidas que ellos consumen, pues todo esto lo que hace es contaminar más en vez de hacer algo productivo por la sociedad o por nuestro medio ambiente. Crea, Se produce también otro de los beneficios es la creación de empleos. Y allí uno como que hace como un paréntesis y uno dice, ah, ¿cómo así que creación de empleos? Sencillamente, pues las personas, se está notando mucho que las personas toman lo que es las latas, los metales, bien, el papel y con ello, pues los llevan a fábricas, a lugares donde hacen reuso de ellos y pues eso también les aporta algo económico a esas personas de manera indirecta. Sin embargo, pues ya en partes en varias partes de países, pues ya se están creando esas escuelas de reciclaje y pues a lo último hablaremos un poco sobre cuál es la escuela que tenemos a nivel nacional, porque no lo vamos a hablar a nivel estatal. Bien, ya por allí, sabiendo estos, los beneficios, los objetivos y qué es eso de reciclar, nosotros vemos constantemente, sobre todo en el estado Táchira, que existen ciertos contenedores que tienen unas características para poder hacer el, los, incluir los desechos que nosotros tenemos en nuestros hogares. Sin embargo, pues vamos a hablar un poquito de bien qué es eso de los tipos de reciclajes. Y en este caso hablamos de reciclaje de papel, hablamos de reciclaje de plástico, de vidrio y de metal. Cada tipo de material pues requiere un proceso de reciclaje muy diferente. Yo no puedo igualar, por ejemplo, el reciclaje de plástico con lo que es el reciclaje de papel. Ellos van a tener unos procesos muy diferentes, las fábricas van a tener un proceso para cada uno de estos materiales y que por lo tanto, pues esto, pues como cada uno tiene su proceso, pues va a conllevar que cada uno aporte un beneficio no solamente económico, sino también ambiental en este caso. En el caso de lo que es el reciclaje de papel, conversábamos que el papel viene siendo algo que nosotros pues utilizamos mucho, no solamente en las casas, sino también en los donde elaboramos. Y es que anteriormente las hojas de papel blancas se utilizaban solamente por una cara y desechábamos ese papel porque ya no nos servía. Sin embargo, pues el costo también, el uso de la hoja de papel, pues ha llevado a que lo llevemos a utilizar por cada lado. Bien. ¿Qué pasa? Luego que ya está utilizado por cada lado, pues estas cantidades de papel son llevadas a empresas donde las colocan nuevamente en remojo, vuelven a fabricar la pulpa de la celulosa que utiliza la hoja y fabrican papel, pero de menor cantidad. En este caso, pues es ese papel que nosotros vemos que es un poquito más amarillo, que es un poquito más liviano, que pues, a ver, en muchos casos, pues no nos gusta, pero es ese papel que viene después de ser reciclado. Al nosotros reciclar el papel, pues evitamos la tala de árboles y
nosotros evitar la tala de árboles nos ayuda a aumentar lo que es el oxígeno dentro de las ciudades. Nos ayuda a preservar los bosques y a su vez la biodiversidad. Y vamos aquí enlazando. Hablamos de tala de árboles, que vienen siendo los ecosistemas, ¿sí? Terrestres. Hablamos de bosques, que vienen siendo también una parte de esos ecosistemas. Y hablamos de biodiversidad. Y en lo que es, hablamos de biodiversidad, hablamos de todas las especies que pueden estar involucradas dentro de estos bosques. Entonces, imaginémonos solamente el estar talando, estar acabando con los bosques por hacer grandes cantidades de papel, nos lleva a que sí, podemos tener un recurso muy útil dentro de las oficinas, dentro de nuestros hogares, pero pues acabamos con el hábitat de muchos de los organismos vivos que se pueden desarrollar en ellos. También dice que para este tipo de proceso requiere menos energía y agua que la producción de un papel nuevo, lo que ayuda a reducir las emisiones de carbono y el consumo de recursos naturales. Vamos ahora a conocer un poco sobre lo que es el otro tipo de reciclaje y es el reciclaje de los metales. En este caso, pues los productos metálicos cotidianos, elaborados a partir de aluminio, cobre y otros metales blancos, logran fundirse y vuelven a aprovecharse a elaborar nuevos productos. Así se disminuye la compra de materias primas. Y es allí donde nosotros vemos que pues personas de la calle, personas que pues están en busca de un trabajo de forma indirecta, hacen la recolección de latas, ¿bien? Y ellos lo que hacen es, hacen un proceso muy natural, muy artesanal, digámoslo así, donde lo que hacen es aplastar, sí, es un término muy coloquial, aplastan lo que son las latas y luego las llevan a un sitio donde pues las venden, reciben un beneficio económico, pero a su vez también hacen lo que es ese reciclaje, ese tipo de reciclaje que luego en esa misma fábrica donde lo han recibido, pues lo que van a hacer es la transformación a una nueva materia prima. Dentro de nuestros hogares también hacemos lo que es el uso, el reciclaje de aceites. Creemos que el hacer este tipo de reciclaje de aceite es que frito ahorita y luego frito nuevamente y frito nuevamente. Y es que no es solamente hacer ese tipo de uso, sino que el aceite de cocina, luego de ser usado, pues ayuda a lo que es el proceso de lubricantes para maquinarias. Luego de un proceso de filtración y de purificación, este aceite puede ser utilizado para estas maquinarias, para hacer un poco más fácil el uso de ellas. ¿Qué pasa? Este tipo de reciclaje pues es poco conocido, por lo menos en el estado Táchira es poco conocido, no es tan usado porque prácticamente en casa lo que hacemos es desecharlo y cometemos el error que muchas veces desechamos este aceite por lo que son las tuberías y no como debería ser. En el caso del el composting, es un tipo de reciclaje que pues fue muy usado en lo que fue la pandemia y es que las personas adultas, las personas ya de la tercera edad y muchos de los jóvenes empezaban a hacer la recolección bien de lo que eran las conchas de verduras y los llevaban a los huertos caseros, los huertos de casa para hacer abono orgánico. Sin embargo, a pesar que nosotros desconocíamos, esas personas desconocían este tipo de reciclaje, pues estábamos ayudando a lo que era a disminuir un poco la contaminación y poder hacer ese tipo o esa clasificación. Entonces dejábamos de colocar las conchas de verduras en bolsas que iban a los vertederos y lo que hacíamos era colocarlas dentro de una siembra para que a partir de la descomposición de ellos, pues también ayudar a lo que eran los nutrientes para las plantas. Entonces, si nosotros vemos prácticamente de forma indirecta, nosotros hacemos uso de lo que es el reciclaje. Poco o mucho lo hacemos, ¿bien? Pero ¿cuál es el llamado? El llamado es que pues nosotros debemos hacer más uso racional de lo que son los recursos y a su vez hacer como esa propaganda de que debemos llevar esto a lo que es más cotidiano.
Sabemos que dentro de las escuelas, dentro de los colegios, pues a los niños pequeños les enseñan cómo transformar un envase de plástico en un matero, pero pues queda allí en primaria, queda allí en lo que es preescolar y cuando ya llegamos a la parte adulta lo empezamos a desconocer. Por sí que empezamos a ver que en las escuelas y en muchos lugares utilizan la palabra de todo bajo material reciclable, pero pues desconocemos. Creemos que el agarrar un trozo de foamy, eso ya es reciclar porque ya fue usado y ya lo que estoy haciendo es transformándolo. No, el transformar no es solamente, es buscar esos materiales y darles un nuevo uso como tal. ¿Qué pasa? El reciclaje pues ha traído muchos lo que es la parte del desafíos. Y es que lo vemos muy fácil. Creemos que el reciclar es fácil para una sociedad donde poco tiene conciencia. Y vemos allí en pantalla de que nos dice que aunque el reciclaje es una práctica importante para reducir la cantidad de residuos y preservar los recursos naturales, enfrenta desafíos importantes. Algunos de estos desafíos incluyen la falta de infraestructura de reciclajes, cosa que, por ejemplo, nosotros acá en el estado Táchira, pues las tenemos, pero no las sabemos utilizar. También la falta de conciencia sobre la importancia del reciclaje y la complejidad de algunos procesos de reciclaje. Por ejemplo, yo no les puedo decir, vayan y hagan en sus casas, reutilicen el papel, vuélvanlo a colocar en remojo con agua y vuelvan a extraer la pulpa de la celulosa y fabriquen nuevo papel. Eso es mentira porque hay procesos que llevan pues ciertas sustancias, ciertos materiales y maquinarias que pues nosotros en casa no tenemos. Superar esos desafíos requiere de una gran inversión continua, no solamente en infraestructura de reciclaje, sino también de educación y conciencia sobre la importancia del reciclaje en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Táchira es uno de los estados donde es cabeza principal de las escuelas de reciclaje a nivel nacional. A nivel nacional es la escuela del reciclaje la que tenemos y la que nos ayuda a enfrentar este tipo de desafíos, pero ese desafío de infraestructura ya lo tenemos, pero ahora nos falta el desafío de concientizar. También hablamos sobre las tres R's, que es reducir, reutilizar y reciclar. Acá no voy a hacer mucho énfasis, puesto que la actividad número 3 va enlazada a lo que es este tipo de las tres R's, donde van a trabajar a través de una infografía. Bien, ya ahorita al finalizar explico bien qué es lo que van a trabajar directamente. Entonces, decimos que reducir es disminuir la cantidad de residuos que generamos día a día. El reutilizar es darle una segunda oportunidad a las cosas que tenemos y así llegar a utilizar sin llegar a tirarse y no volverse a utilizar. Y reciclar es utilizar el residuo como materia prima para la creación de nuevos productos. Esos son las tres principales R's o las tres R's del reciclaje. Pero sobre todo el reciclaje pues tiene un impacto que es significativo para lo que es el medio ambiente y la economía, como la reducción de la cantidad de residuos que determinan los vertederos y la conservación de los recursos naturales. También tienen beneficios económicos como la creación de empleos y oportunidades de negocios, que era lo que veíamos anteriormente. Hablamos de que pues esas personas logran adquirir esos materiales, esos elementos y lo que hacen es venderlos y por allí pues tienen lo que es una oportunidad económica como tal, pero que a su vez pues tienen también el reciclaje pues es un impacto positivo para lo que es el medio ambiente y disminuimos lo que es la contaminación o la cantidad de desechos que se lanzan en los vertederos y que por lo tanto el aumentar tanta basura o desechos a lo que son los vertederos, pues esto provoca muchas veces lo que son los incendios dentro de ellos. Hablamos también sobre lo que era la escuela de reciclaje en Venezuela. Y hablamos que esta es la primera escuela de reciclaje en Venezuela, pues, y pues la tenemos, gracias a Dios, en el Táchira. También contamos
contamos con lo que son los contenedores de basura, pero pues hay una falta de concientización. Los tenemos, mas no sabemos utilizarlos. Tenemos a la escuela de reciclaje, pero no sabemos para qué o qué debo o qué puedo yo llevar a la escuela, cómo lo puedo hacer. Entonces, está en un proceso de ser partícipes, de empezar a hacer un poquito más de investigación sobre esta escuela, llegar a conocerla y poder trabajar con ella. La escuela de reciclaje no es solamente algo, una infraestructura que está allí para crear solamente empleo, sino para también darnos a nosotros a conocer ciertas cosas que pues, a ver, desconocemos o sencillamente no recordamos en este momento. La actividad número 3, pues va a constar de la elaboración de una infografía directamente sobre las 3 R, donde ustedes van a trabajar esas 3 Rs, ¿bien? Van a definirlas, van a identificar qué color, porque es que también hablamos de los contenedores y los colores de los contenedores, qué significa cada contenedor. Van a identificar allí qué significa cada color dentro del contenedor y a su vez van a crear una estrategia, ¿bien? Dentro de la misma, no comunidad, sino dentro de sus mismos hogares, van a crear una estrategia donde ustedes puedan hacer uso del reciclaje, ¿bien? De otra forma y de forma positiva. Creo que en ese momento todavía está conectado Marcos, ajá, Marco Ramírez. Sí, Quisiera señora. escucharte. ¿Qué aportes darías a la clase, por favor? Pues parecerá extraño, pero desde el 2020 en mi caso, desde que empezó la pandemia, Muy bien. en mi casa hacemos compost. Todo lo Muy, que sale de desechos de la cocina que no se encuentran cocinados, o sea, que no se encuentran cocidos, van muy bien. directamente al compost. Es como Muy, una de las cosas que quedó en mi casa desde que llegó la pandemia, como que nos adaptamos a ello y pues es algo muy bueno porque se utiliza, por ejemplo, en mi casa, lo ujú. utilizamos para abonar las plantas. Muy bien, perfecto. Sí, eso fue lo bueno que nos dejó a nosotros la pandemia. Hacer uso correcto de lo que eran las conchas de las verduras, en este caso. ¿Qué otro tipo de reciclaje utilizas en casa, Marcos? Pues, por ejemplo, el otro que utilizamos es el del aceite. El aceite, aquí hay donde uno lo... El aceite utilizado normalmente se echa en potes para no enviarlo directamente por el alcantarillado porque, si no estoy mal, 1 litro de aceite contamina 1.000 litros de agua. Muy bien. Y pues eso, entonces hay puntos como, no sé si conocen como supermercados aquí en Colombia. Ah, ok. Uno lleva Eres de esos Colombia. desechos de aceite a las tiendas de uno, por ejemplo. Muy bien. Ellos tienen puntos destinados donde uno los entrega y ya ahí ellos los tratan. Perfecto. Sí, es que ustedes pues en Colombia, en ese aspecto de lo que es el reciclaje, en lo que es hacer reuso de las cosas, pues nos llevan una gran ventaja con Venezuela. Eso sí, estoy como muy consciente de esa parte. Bien, pero pues qué bueno que en Colombia pues estén haciendo ese uso y esa concientización a las personas, a la sociedad. Creo que allá también hacen lo que es la recolección de papel, por ejemplo. Y también, por ejemplo, las empresas, la Ujú. mayoría de empresas están obligadas a dar cierta cantidad de reciclaje durante el mes, o sea, y no pueden exceder ciertos límites. O sea, hay un límite como mínimo y un límite como máximo. Muy bien. Aquí Entonces, en un momento ustedes, bueno, ustedes allá, pues hacen uso, por ejemplo, de lo que son las bolsas de los supermercados. Ustedes hacen ya ustedes tienen como que, ya no son bolsas de plástico, ¿bien? y en su gran mayoría ya no. Ya no, aquí todavía nosotros quisimos implementar eso y digo nosotros porque en Venezuela, por ejemplo, en el estado Táchira aquí se quiso implementar eso dentro de los supermercados y no funcionó porque pues la conciencia de las personas todavía no se adapta a ese tipo de cosas. Y por ejemplo, este año salieron de uso todos los plásticos que eran de un solo uso acá en Colombia. Por ejemplo, lo que son Ejemplo, pitillos, no sé cómo lo conozcan allá, lo que traen para las bebidas. ajá, Las bolsas plásticas también salieron, todo lo que son plásticos para envolver cosas,
ya no se encuentra en el mercado. Y, por ejemplo, el uso de supermercados que estén dando bolsas plásticas pueden ser sancionados. Increíble, de verdad que desconocía eso de lo que es los pitillos, lo desconocía. Pensé que eso era algo que se utilizaba todavía allí. Por ejemplo, en Venezuela lo seguimos utilizando y lo seguimos lanzando porque no sabemos ni para qué qué otro uso le podemos dar luego de ser usados. Pero pues allí notamos que pues Colombia nos lleva una gran ventaja con referencia a lo que es el reciclaje. Por ejemplo, allí lo más cercano, hablo de lo que es aquí el Táchira con Cúcuta, ¿bien? Eh, las personas estaban llevándose el papel de aquí para allá porque allá sí sabían para qué era o cómo se podía reutilizar el papel. Bien, y ahí hablamos de lo que era el empleo indirecto, porque muchas personas hacían eso, la recolección, y lo que hacían era venderlo, pues, en el hermano país para poder, pues, tener un ingreso como tal. Claro, por ejemplo, aquí el papel, las personas particulares aquí eso lo compran, aquí todo lo de reciclaje lo compran. Sí. Ujú. En el caso de las latas también, Marco. Las latas, los envases de gaseosa y refrescos plásticos también. O sea, y bueno, Papel, eso es a veces hasta esculturas, creo que hacen con ese tipo de materiales. sí. Muy bien, Marcos. ¿De qué parte de Colombia eres? De Cúcuta, Ah, bueno, estamos cerquitas entonces, estamos Marco. aquí. Estamos cerquita y sabemos de qué estamos hablando. Sí, Bueno, señor. Marcos, entonces un gusto verte, que estés conectado, que te hubieras conectado a la clase. De verdad, me alegra mucho haber tenido contacto con uno de mis estudiantes de la materia, lo que es gerencia. Bien. Ambiental, porque lo que decíamos, no es solamente ver los contenidos, sino verlos desde el punto de cómo podemos nosotros ayudar a lo que es el medio ambiente. Y pues estoy más que seguro que desde Colombia pues están trabajando mucho en lo que es esa parte de reciclaje y eliminar cosas que lo que hacen es contaminar más y no ayudar con el medio ambiente. No sé si tengas alguna duda con respecto a las actividades anteriores o con la clase del día de hoy. No, no, señora. Creo que la última actividad que entregamos fue la del mapa mental, ¿cierto? Sí, señor. La última actividad fue eso. Ujú. No, pero eso sí, sí, señora. Muchas gracias. Bueno, Marcos, muchísimas gracias por haberte conectado. Un gusto. Cualquier duda que tengas con referencia a la actividad que va a aperturarse el próximo lunes, me puedes escribir por el aula virtual, por el chat como tal. Listo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcos. Feliz tarde para usted. Igualmente. Hasta luego, Marcos.